Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Queremos compartirles estos espacios gracias a los pacientes que nos permiten compartir sus historias clínicas. Nunca en Conexión Vital yo he contado un testimonio. Más que testimonio prefiero mostrar casos clínicos sin mostrar resultados, porque todos los resultados de los pacientes son diferentes. Lo que hoy vamos a hablar es de una patología que en ronda médica evaluamos con diferentes médicos y tiene que ver con un dolor en miembro inferior, que es que me duelen mucho los dedos del pie, que no aguanto el dolor, que estoy muy inflamado. ¿Qué hay detrás de ese dolor? ¿Qué exámenes hay detrás de ese dolor? Entonces la historia clínica ingresa con la doctora Jessica López, como ustedes llegan acá y muchos médicos lo ven, y luego hacemos la ronda integrativa. Por eso ustedes piden una cita con el doctor Rojas y les dicen, no, lo va a ver uno de los médicos primero. Doctora Jessica, cuéntenos un poco del caso de esta paciente y por qué tiene un vaso en la mano ella y qué está tomando en este momento. Hola, muchísimas gracias doctor por la invitación nuevamente a esta nueva edición de Conexión Vital. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en este momento desde el canal Telecafé y desde todas las redes sociales. Mi nombre es Jessica López, soy médica del Parque de la Salud en Dos Quebradas y en este momento me encuentro con María Noemí, quien acude el día de hoy en compañía de sobrino, en compañía de su hermano, porque inició con una sintomatología de repente. Ella se encontraba bien en casa donde vive y inició con unos síntomas donde había inicialmente un dolor a nivel de su cadera. Ella dice que inició el dolor acá y el dolor se iba a irradiar, se regaba por toda su piernita derecha. ¿Okay? Este dolor se acompañaba muchísimo de sensación de que caminaban hormiguitas, de sensación de adormecimiento, y había algo en particular que le estaba ocurriendo y era que cuando caminaba ocasionalmente había como una sensación de claudicación o dificultad para apoyar este pie. Ella todo esto lo comienza a presentar de 2 meses para acá. Fue progresando, se fue haciendo más recurrente y más severo el dolor y comenzó con una lesión a nivel de sus dedos. Si ustedes pueden mirar, si podemos enfocar un poco la lesión a nivel de tercero y cuarto dedo de su pie derecho. Había un proceso inflamatorio, había un proceso donde había un enrojecimiento, por lo que la familia se preocupa y la llevan a nivel de urgencia. Cuando llegan allí, evidentemente, como cualquier médico convencional, como cualquier profesional de la salud, comienzan a estudiar y comienzan a hacer algunos estudios muy específicos sobre qué pudiese estar causando toda esta sintomatología a nivel de su pierna. Entonces es valorada por un especialista, un cirujano vascular, donde realizan un estudio que se llama ecografía Doppler de sus vasos sanguíneos, donde hubo un reporte que concluyó que había una enfermedad de sus vasos sanguíneos a nivel de sus miembros inferiores. ¿Esto qué quiere decir? Su sistema venoso inferior a nivel de, en el caso de ella, a nivel arterial, hubo una estrechez, es decir, se obliteró, se obstruyó la luz de este vaso y causó que no hubiese un adecuado, un suficiente riego sanguíneo a nivel del pie, lo que hizo que se colocara de esta manera su extremidad inferior. Entonces tiene una enfermedad arterial periférica. ¿Qué pasa? Ella viene al Parque de la Salud en busca de otra opinión, porque de acuerdo a lo que le dicen en la EPS y en urgencia, tienen que retirar los deditos porque no hay ninguna otra opción. Hay algo que tenemos que hablar y es que hay muchísimos factores
que la pudiesen haber llevado a ella a tener esta enfermedad. Aparentemente ella no siempre había sido muy sana, simplemente tratada por hipertensión. Anteriormente sí le habían dicho, de hecho la han tratado con hipolipemiantes porque sí siempre tiene tendencia a que le suba el colesterol. Entonces empiezan a estudiar, ella conversando en el consultorio, nos habla de que es hipertensa, de que tiene todos estos factores, pero que además hay algunos antecedentes familiares que son supremamente importantes, y es que mamá y papá tenían enfermedad cardiometabólica, es decir, que hay un proceso de obesidad en papá, mamá también era diabética y ella tiene 9 hermanitos que tienen diabetes. Entonces hay este factor supremamente importante que también pudo haberla predispuesto a tener todo este proceso inflamatorio o esta enfermedad a nivel vascular de su pierna. Otro de los factores que la pudiesen haber predispuesto a ella es que ella, a pesar de que nunca, por ejemplo, nunca ha fumado, sí convive con personas donde hay esta práctica, ¿sí? La alimentación nos cuenta, recordemos que ustedes siempre ven y nos miran en todos los programas y siempre que vienen a nuestras consultas, que hacemos muchísimo énfasis en la alimentación, y es porque la alimentación es un factor supremamente importante. ¿Por qué? Porque exponernos a ciertos alimentos que vayan a causar un proceso de acidez en nuestro cuerpo, un proceso de inflamación, todo este proceso inflamatorio a la larga va a causar desequilibrios y situaciones en el cuerpo que nos pueden predisponer a enfermedades como la que en este momento María Noemí nos está comentando. Entonces, a diario, a la práctica, ella, alto consumo de carbohidrato, alto consumo de azúcares, carnes rojas, de pronto lácteos, todos estos son alimentos que a la larga hace que se descompense su hipertensión arterial y que también a nivel de sus vasos y su sistema circulatorio hay una obstrucción, se acumula grasita allí y es lo que hace que haya una obliteración, una obstrucción de estos vasitos sanguíneos y pudiesen haber causado todo este proceso inflamatorio y toda esta enfermedad a nivel de la pierna de María Noemí. Sí, podemos nuevamente por favor enfocar el pie de Noemí. Vamos a abrir un poquito, doctora, el dedito para que la gente pueda ver esto. ¿Por qué queremos mostrar esto? No es por amarillismo, no. Hablemos un poquito más, doctora, de eso. Lo queremos mostrar es para que esta historia no se repite. Afortunadamente ella está muy a tiempo de hacerle tratamiento, porque nos han llegado los dedos totalmente negros, necrosados, gangrenados, con olor fuerte. Lo de ella, digamos que está muy inicial, y a ella le dijeron que de pronto había que amputarle los 2 dedos. Aquí le decimos, de pronto no hay que amputárselos, porque le vamos a aplicar, ya hablaste de los sueros, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, terapias complementarias. Bueno, entonces, como estábamos conversando hace un momento, todo tiene que ver muchísimo con el proceso inflamatorio y de acidez que hay en el cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer antes de que todo este proceso siga avanzando? Tenemos que desintoxicar el cuerpo, tenemos que ayudarle a esos filtros. Hace algunos días hablábamos en uno de los programas de Conexión Vital sobre nuestros filtros, nuestros órganos que nos ayudan a ser emuntorios, a desintoxicar y a eliminar todas esas toxinas a las que nos exponemos a diario. Entonces, en Noemí, simplemente, obviamente vamos a mejorar todo el proceso circulatorio porque hay un proceso de obstrucción allí, pero como siempre nos ha hablado el doctor Jorge Enrique, primero tenemos que barrer antes de limpiar, antes de encerar, ¿correcto? Entonces hay que limpiar, hay que drenar, hay que ayudarle a todos esos órganos a que termine de eliminar esas toxinas. Esto lo vamos a hacer de manera oral, vamos a consumir algunos alimentos que nos van a estimular todos los órganos que nos ayudan a eliminar estas toxinas, pero también vamos a aportar tratamiento endovenoso para que pudiesen mejorar todo este proceso de desintoxicación y también todo el proceso vascular que está presentando María Noemí. ¿Ustedes vieron caer una gotica de sangre ahí? Eso, por ejemplo, para nosotros es un buen indicio, porque cuando la doctora le abre el dedito y cae sangrecita, es porque todavía hay buen flujo de sangre, que esa es la importancia. Aquí lo ven. De que si hay ese sangrado, eso nos da a nosotros buen pronóstico
en el tratamiento. Está aquí al lado mío Adriana González, que es la persona que nos apoya en todas las salas de suero. Y a ella, por ejemplo, ¿ella qué le va a hacer ahora? Le vamos a poner una bota de ozono para limpiar esa herida. Le vamos a colocar el suero. Entonces ya miramos con la historia clínica el ácido alfa-lipoico. Ella ahí está tomando una bebida especial que se hace para poder medir la insulina pre y post. Entonces, en ese caso, nosotros lo que estamos haciendo es buscar unas herramientas terapéuticas. A ella le vamos a dar también de los productos nuestros el ginkgo biloba, el cloruro de magnesio, el omega 3, el basulati. Le vamos a hacer a ella, le vamos a dar la glucolina, que es un producto que manejamos en diabetes, el sacáridis, que tiene cromo y zinc. Es de comida que viene en presentación de tabletas o de elixires o como sea, pero realmente es comida. Cuando le damos glucolina a un paciente diabético, le estamos dando L-carnitina, L-arginina, glucomanano, le estamos dando cúrcuma, pimienta, una cantidad de productos que mejoran la diabetes, lo mismo que el cromo y el zinc, que es el sacáridis. Le estamos dando a ella un producto para la circulación, que es el basulati. El ginkgo y cloruro no debe faltar. Y los sueros, que seguramente por su antecedente familiar y todo lo que ha tenido diabetes, pues le da el ácido alfa-lipoico y le podemos hacer una desintoxicación con vitamina C. Vamos a esperar con ese líquido que está tomando en 2 horas cómo nos dice cómo está la diabetes, para saber si el medicamento que se le está dando es o no el adecuado, cómo está respondiendo al tratamiento. Miren que es muy importante tener una historia clínica y entender qué hay detrás de un dolor del pie. Porque ella puede decir, me duele mucho la pierna. Pues nada, entonces aquí nosotros tenemos un programa de cirugía vascular donde viene el cirujano vascular y le hace ecodoppler. Y por dentro de esa pierna, haciendo una ecografía, le dice las venas tal cosa, las arterias tal cosa. Y ya nosotros sabemos en qué condiciones de obstrucción está el sistema vascular para continuar el tratamiento. Vamos a ir a estas notas saludables. Conexión. Conexión. Estos programas no son para asustar, no son amarillistas, no. Cada uno lo interpreta, pero son preventivos. Porque mire lo que pasa cuando no hay prevención. Acaban de escuchar la historia de la otra señora y ese dolor tan horrible, me duele la pierna, y cuando se examina eso se encuentra que se le estaban necrosando, como dicen ustedes, pudriendo los dedos. A esa señora vino a tiempo. Esa señora tenía un diagnóstico, sabía que era hipertensa, que era diabética, que la familia no sé qué, y digamos que la señora venía en un tratamiento juicioso, pero no tuvo acompañamiento nutricional, como pasa en la mayoría de las enfermedades. Señora, usted es diabética, pero no le dicen cómo manejar la alimentación, pero eso sí, tome y tome pepas. Carlos Arturo, cuéntanos un poco de tu historia, porque entonces ya esto ya es el otro extremo. Usted era, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan juicioso ha sido usted con los médicos? Pues ¿O era? muy desatento. Muy desatento. Y ¿Por qué? Yo- Porque, miremos allí, ¿por qué era desatento? porque como yo soy pensionado por la policía, ¿no? Entonces yo no le paraba bolas a eso. Nada me llegó a pasar nada. ¿Sí? Muy aliviado. Muy aliviado, yo me sentía bien. Tomaba trago Ah. y todo esto, ¿sí? Y ahora últimamente nos fuimos para Estados Unidos, la señora y yo para Estados Unidos, para Nueva York. Ajá. Cuando yo sentí una picadurita ahí, dele. ¿En Entonces, dónde? en el talón. Ajá. Cuando llegamos donde el hijo mío, entonces yo me llegué, me quité ese cuerito. ¿Habías caminado mucho o qué? ¿Patoneado para Nueva York o no? Nada. ¿Sintió 2 cueritos en el talón? Cuando llegamos, apenas llegamos allá, Sí. cuando llegamos allí me quité la media y me quité el cuerito. Sí.
Cuando ya el otro día voy a mirar, ya estaba el roto ahí, De un día para otro. un día para otro. Está. ¿Y a usted no le dolía esa pierna ni nada? Nada, nada. Entonces hicimos a echarle una cosa en la otra y la otra, la nuera, ¿cierto? Ya atendía y todo eso. Y entonces yo le dije, no, aquí no hay nada más que hacer, sino irnos para la casa, para acá, para Armenia. Colombia. Sí, para Colombia. Entonces cuando llegamos acá a Colombia, a los 3 meses de habernos venido, yo ya estaba infectado. Sí. Y cuando llegamos allí a la casa, ya la señora mía se opuso a que yo tenía que ir en el médico. Y bueno, le dije yo, bueno, listo, vamos a ver. Porque como ya me había... Entonces usted le dio la peladurita en Nueva York, usted no fue donde el médico. Pasaron 3 meses, se hacía limpiecitas y curaciones y tampoco fue donde el médico. Es decir, que ya habían pasado 3 meses. Una pregunta, Carlos Arturo. Antes de la peladurita, ¿usted sentía mucha sed, debilidad, orinaba mucho, le daba mucha hambre? No Nada, sentía nada. nada, nada. Bueno, entonces pasaron los 3 meses. ¿Qué pasó? Ahí sí su esposa dijo, ¿para dónde el médico? Aquí está la esposa atrás de cámara. ¿Pa' dónde el médico? Sí, cuando ella me dijo, camine, vámonos para Colombia, yo camine, vámonos, porque ¿qué más va a hacer uno aquí? Ella y yo ahí nomás en la casa, y la señora, Sí. o sea, la nuera mía trabaja y... Claro, y su hijo también. Pero entonces llegó a Armenia y a los 3 meses su esposa le dijo, ¿para dónde el médico? ¿Qué pasó? No, antes de... Transcurrieron los 3 meses allá en Estados Unidos y nos venimos. Ya. Y a los 8, 15 días nos venimos a al médico. Yo no, aquí no hay nada que hacer, usted está diabético y entonces hay que mirar a ver qué se le puede hacer. Y yo no, ahí no hay nada que hacer ya, hay que amputarle la pierna. Y yo, doctor, ustedes son los que mandan y dirán qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y eso fue así, tan. Es decir que a los 3 meses de que le salió la lesioncita en el talón lo amputaron, ¿no? ¿A los cuántos meses? A ver, ¿puedo que venga, cuéntenos, doctora, présteme un momentico la silla, que es que yo tengo la doctora Natalia que nos va a explicar otras cosas. Cuéntenos. Sí, bueno, a los 3 meses de haber venido allá, lo llevamos al hospital. Entonces le hicieron una cirugía, ¿cómo se llama? Arterial, bueno, algo así. Y entonces esa no funcionó. Entonces lo mandaron para la casa y como a los 2 o 3 meses otra vez lo volvieron a llamar y ahí fue donde le amputaron el pie. ¿Y durante esos 3 meses qué tratamiento le dieron? No. ¿Cómo fue? Doctor, sí, Ale. Ahí también está el hijo. El hermano. Sí, venga, qué pena aquí. Ustedes me disculpan, estamos en consulta, nosotros estamos contando. Yo iba a ronda médica y me lo encontré él en una silla de ruedas. Acaba de ver el otro caso. Yo agradezco a la vida que todo me lo va poniendo, así ha sido mi vida. Dios me ha puesto todo en el camino. Me lo encontré a Carlos Arturo ahí, me permitieron grabar con ellos y están la familia aquí al lado, tras de cámaras y todos aportan. Doctor, buenos días. Yo le voy a dar como un pequeño resumen de lo que le pasó a él. Él se fue para Estados Unidos, él se arrancó un cuerito que él tenía aquí, no le hicieron el tratamiento adecuado en Estados Unidos, él se vino para Pereira, yo lo recogí y llegó un proceso de cuarentena. Yo llamaba, me decía la señora que estaba bien, él decía que estaba bien. Pasó alguien de una enfermera vecina y le dijo, hombre, usted tiene un problema. Dijo, no, ¿cómo así? No, es que me estoy sanando. No, usted no está sanando, usted está molesto. Me mandaron unas fotos y yo le veía el tobillo blanco, el color del tobillo, y entonces de una vez lo echamos para el hospital de Armenia. Ahí le hicieron unas curaciones, unos tratamientos, lo volvieron para la casa. Nos fuimos de Armenia hacia Montenegro. Nosotros ahí entre hermanos jugando un parque entretenido, él fue y se recostó porque se sentía como con sueño, maluco, molesto. Al momentico yo le dije a la hermana mía, vaya a darle una vueltica a él. Él se fue y ella lo llamaba a él. Y él simplemente hacía unos gestos de que tenía algo. Entonces me llamaron a mí, yo corrí. Uno intuitivamente lo que hice fue cogerle el dedo del corazón y yo le dije, no, él está como mal. Entonces llegó el 112, no, él tiene algo. Llamamos a la ambulancia de bomberos que estaba a la vueltica de la casa.
y lo echamos para el hospital de Montenegro. En el transcurso, él empezó a convulsionar demasiado feo, trabocar y hacer gestos. Llegó el médico allá y le hicieron unos electrocardiogramas que llaman estas cosas, unas planchas. Sí, una desfibrilación, como unos choques eléctricos. Eso. Entonces ahí cuando el médico me dijo, 1 minuto más y él se va. A él le dio un preinfarto. La doctora dice que es un preinfarto porque lo lograron recuperar, lo tuvieron ahí y después dijeron, no, lo mejor es echarlo para Armenia por seguridad, porque ya no tienen los recursos científicos en el hospital de Montenegro, porque es un hospital de segundo nivel. Ahí empezó un proceso demasiado largo. Largo es que lo mandaron a curaciones, que sí, que no, que tal, y yo le decía, no, hombre, eso hay que hacer algo directo. Palabra menos, lo remitieron al hospital de Armenia, al hospital San Juan de Dios, y empezó un proceso. Yo trasnochaba con la señora, con la hermana, con la hija, con la señora, los que podíamos hacer ese trasnocho. ¿Qué pasó? Que el médico dijo, hermano, no, él está bastante perjudicado. Le tomó unas radiografías, en la radiografía le salió algo que no era correcto. Él me dijo, hermano, vamos a hacerle un injerto. Le colocaron un injerto y ese injerto lo rechazó el organismo. Él me dijo, Bernardo, usted es el único que está aquí como representándolo a él. La derecha es, yo no puedo hacer aquí, aquí, ni aquí. Tiene que ser aquí. Ahí empezó el proceso, se le cortó la pierna aquí en este sector. Tuvimos como 3, 4 meses en el hospital, qué sé yo, ya se me olvidó hasta el tiempo. Y lo llevamos para la casa, pero no ha habido forma de que a él le sane ese moñoncito acá. Le revienta por un lado, le sale por el otro, le sale por aquí. Ella le hace las curaciones que son. Pregunta de familia, Carlos Arturo. En su casa, ¿quién es diabético? Papá, mamá, tíos, abuelos. ¿De dónde vino esa diabetes? Yo creo que es hereditario de mi papá. ¿Tu papá era diabético? ¿De qué murió él? Él murió de muerte natural. Él murió de muerte natural, pero ya por la edad que él tenía. Pero le ha medicado para la diabetes y todo eso. Tomaban las pastillas de la tensión arterial y cosas así como Sí. la cuestión arterial, la tensión arterial, que sí, desde la familia hacemos varios herederos. Yo sufro de la tensión arterial, pero soy controlado. Bueno, con todo el suceso que ha pasado familiar, con esa enseñanza tan difícil, ustedes, todos sus hermanos, ¿cuántos son? 9. Ustedes ya se hicieron exámenes de diabetes, se han ido al chequeo médico, porque es que Carlos Arturo era muy tranquilo, entonces a él no le gustaba ir donde el médico. 30, 40 años que nunca fue médico. ¿Y todos ustedes con este aprendizaje ya lo hicieron? Bueno, la mayoría sí, menos uno, que no quiere saber de esto. ¿Algo, no quiere saber nada? ¿Alguno ha salido diabético? No, estamos normales, todos en control. Todo en control. Bueno, ¿cuál es la moraleja de todo este proceso de aprendizaje? ¿Qué es lo que queremos hoy contarles a todos ustedes? Que si este señor llamado Carlos Arturo se hubiera dado la oportunidad de entender lo que ustedes hacen con el carro hay que llevarlo al SOAD, a la técnico-mecánica. Si este señor hubiera tenido la revisión de su cuerpo, a él le hubieran diagnosticado precozmente la diabetes. Y si le hubieran diagnosticado la diabetes, él no hubiera terminado amputado, que fue lo que pasó con la señora anterior, porque la señora anterior vino y dijo, doctor, mire, ya tengo esta herida, y no... Entonces ella viene al tratamiento y a la señora le vamos a hacer un procedimiento, como se los describíamos, para evitar que llegue al proceso de Carlos Arturo. Porque miren que le aparece la lesioncita, pasan 3 meses en Estados Unidos, a él no se le da, digamos, la atención oportuna, pues porque la atención médica en Estados Unidos es bien difícil y costosa. Ya él viene para acá y le hacen toda la terapia. Terminado amputado, no se le ha cerrado el muñón y aquí es lo que vamos a hacer en el Parque de la Salud. Vamos a ponerle sueros, él es diabético, le vamos a poner una serie de elementos nutricionales, hablaba ahorita de la glucolina, del cloruro de magnesio, del basulati, del jingo, del cloruro, todo, la terapia neural, la alimentación. Todo ese contexto para poder ir en el camino de la salud. Que sea esta una enseñanza y un aprendizaje para entender que sin prevención, sin consultas oportunas, es muy difícil evitar la complicación de la enfermedad. Yo los invito para que siempre consulten oportunamente. No olviden siempre estar atentos a estos programas educativos. Conexión.
Qué bueno poder continuar con todos ustedes en estos procesos educativos. Conexión Vital para mí ha sido algo maravilloso en mi vida porque es una herramienta para hacer educación. Doctor significa profesor y todos los profesionales del Parque de la Salud queremos hacer eso, educar, prevenir, orientar, porque es la base realmente de la salud, tener el conocimiento. Y me da mucha alegría poder estar también en Televida a las 11:30 de la mañana, en Teleislas de 9 a 10 de la noche todos los días, y en Telecafé a las 6 de la tarde y 5 de la mañana. Genial poder hacer este tipo de procesos educativos. Muchos de ustedes dicen, y entonces me dolía mucho las piernas, o no aguanto el dolor en las piernas, o se me entumecen las manos, o tengo calambres. No se queden con un síntoma. Esto no es de ir a la farmacia, señor, ¿qué me manda para este dolor, este calambre, este entumecimiento en una pierna o en una mano? No hagan eso. Ustedes van en el carro con los bombillos del tablero prendido y no entran a una panadería. Ustedes no entran a una zapatería. Venga, ¿qué hago que le prendió un bombillo al carro? No, pues todo tiene su proceso. Y en el cuerpo humano pues es ir a un laboratorio, a una clínica. Vieron casos clínicos donde uno va a un examen, el otro no va a un examen. Uno fue a destiempo, el otro fue a tiempo. Y uno ve resultados de qué, de tener juicio con la salud, de entender lo del carro, SOA, técnico-mecánica y demás. La fisiatría es una especialidad muy linda de la medicina que nos investiga cómo es esa conducción eléctrica de los nervios, que es un complemento a los exámenes de ecodoppler, también de dolor, digamos, de extremidades, para uno saber cómo está el sistema vascular, que lo hace el cirujano vascular. La doctora Natalia Valencia, ella es médica y es especialista en fisiatría. Ustedes la pueden buscar en las redes. Dolor, entumecimiento. ¿Cuáles podrían ser las sospechas clínicas para ustedes los televidentes y entender que deberían de ir a un examen de fisiatría y hacerse unos exámenes? Bueno, Doc, ahorita que usted hablaba, pensaba un poquito en los síntomas. Entonces, algo muy común se llama la claudicación intermitente. Entonces, las personas dicen, no, yo camino 3 cuadras y me toca parar. O yo voy subiendo una pendiente y me toca como descansar un poquito para continuar. Entonces, eso es un síntoma muy frecuente y eso puede ser de origen vascular o de origen neurológico. Puede ser de origen en la columna por una artrosis que comprime los nervios o los nervios periféricos. El hecho, por ejemplo, de tener hormigueo en las manos, el síndrome de túnel del carpo, es una neuropatía periférica también. Pero como usted dice, muchas veces hacemos cortinas de humo para no reconocer qué pasa en el origen de las enfermedades. Entonces, tengo un túnel del carpo, entonces voy y me hago una electromiografía y me dicen que es de cirugía y entonces ahí sí pienso si me hago cirugía o no. Pues resulta que el origen puede ser un problema de la tiroides, puede ser un problema de azúcar, puede ser una deficiencia de vitamina B12, de vitamina D. Entonces realmente sí, identifiquemos y aprendamos a leer nuestro cuerpo cómo nos está hablando, que nos puede hablar de diferentes formas, pero también vamos al origen y al fondo de por qué se están produciendo ese tipo de síntomas. En el caso de la neuropatía diabética, es un llamado muy importante, yo creo que nos hace el mundo de hoy, es a reconocer que no tenemos un tema de la gordofobia o de decir que la obesidad hay que erradicarla, lo que hay que erradicar es la inflamación y la toxicidad que nos ha generado una mala alimentación. Y la diabetes es llamada una enfermedad silenciosa, porque muchas personas, como un caso que vimos, entonces dicen, no, es que me encontré un cuerito en el pie y me lo arranqué, pero yo no tenía nada, no tenía ningún síntoma previo ni nada, y luego se me empezó a infectar. Resulta que las cosas no son así de sencillas, y es que simplemente no hemos aprendido a escuchar nuestro cuerpo. Y la neuropatía produce una cosa que es hiposensibilidad, o sea, ya no sentimos igual los pies, por eso no nos dan síntomas. Entonces, por eso es una enfermedad tan delicada, esa toxicidad que le damos con azúcar a nuestro cuerpo, porque lo que va haciendo es como anestesiándonos por partes. Entonces, la persona puede tener una puntilla, una piedrita en el zapato y no la siente. Cuando ya se da cuenta fue que se quitó la media y tiene un roto en el pie. Entonces resulta que nuestro cuerpo nos habló de otras formas diferentes. ¿Cómo nos habló? Entonces con la sed,
con la necesidad de comer ciertos alimentos que no son saludables, con la pérdida de peso muchas veces, con la sensación de fatiga, con el no controlar peso. Entonces hay gente que dice es que cada vez me cuesta más como no subirme de peso, claro, porque va aumentando la resistencia a la insulina, o tengo problemas de memoria, entonces resulta que los problemas de memoria puede ser por esa falta de oxígeno adecuado que llega a nuestro cerebro. Entonces realmente el cuerpo nos habla de diferentes formas, lo que necesitamos es simplemente escucharlo, no solo el hormigueo, no solo la debilidad o la pérdida de la fuerza. Puede hablar de diferentes formas, la piel, qué tan hidratada está la piel, si la veo seca, cómo están mis ojos, si estoy muy ojerosa, si estoy durmiendo mal. Entonces realmente lo que necesitamos es empezar a escuchar nuestro cuerpo, que es algo que no hemos hecho y abusamos de él completamente. El cuerpo nos habla de múltiples maneras y él habla, pues, obviamente tratando de decirnos, bueno, algo está pasando, usted necesita un chequeo médico. Los síntomas no son enfermedades, que es el error que ustedes pueden tener muchas veces. Dolor analgésico, fiebre antipirético, alergia antialérgico, diarrea antidiarreico. Esa no es medicina. Nada tiene que ver con la medicina. Es saber entender por qué la alergia, por qué la diarrea, por qué la fiebre, por qué la inflamación, por qué la alergia. Ay, doctora, es que yo siento un ardor y un calambre y no sé qué. Póntese una cremita de mi abuelita que está en el nochero, que era muy buena porque ella tenía calambres. Mire, el paciente puede estar haciendo un proceso obstructivo vascular, o puede ser que la persona no se sepa agachar y tenga ese nervio aparetado. Cuénteme cómo es lo del nervio y que ustedes miren la conducción del nervio y resulta que vascular está perfecto. No es diabético, pero el tema es mucho delicado porque tiene una hernia o algo más. Bueno, resulta, como les comentaba, que también, o sea, nuestro sistema nervioso se compone de dos partes. El sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, y lo que baja a través de nuestra columna. Y nuestro sistema nervioso periférico, que es de lo que sale de la columna hacia el exterior. Entonces resulta que esos síntomas de hormigueo, pérdida de la fuerza, calambre, limitación funcional, pueden venir de la columna o de la médula. Entonces cuando, lo voy a decir como de forma muy folclórica, pero es para que todo el mundo lo entienda, cuando hacen un sancocho de espinazo que tiene un huesito, eso es lo que protege la médula, eso que va adentro es la información de nuestro sistema nervioso central. Entonces cuando ese huesito que vemos ahí en la carnicería o que vemos a veces en esos sancochos, entonces ese huesito se deforma y aprieta lo que viene adentro. Entonces eso lo que hace es que los nervios no tengan la adecuada fluidez y hace que de ahí para abajo genere otros síntomas. Entonces por eso la gente dice, ay, es que me duele la ciática. Entonces puede haber una compresión central que es propiamente en la médula o en ese espinacito que está ahí, o una compresión periférica porque tenemos una inadecuada postura, entonces el músculo se contrajo y hizo que el nervio de la parte periférica generara síntomas. Entonces por eso lo importante es un examen físico bien hecho y reconocer, porque es muy diferente uno tener molestia en las piernas y tener dolor lumbar a tener molestia solo en las piernas. Uno de los especialistas que más remite a fisiatría es el cirujano vascular, porque ellos logran identificar que la persona no tiene vena varice o tiene de pronto muy poquitas arañitas, pero los síntomas sí son muy fuertes de sensación de fatiga, de cansancio, de debilidad en las piernas, y no es de origen vascular, es de origen nervioso. Y recordemos también algo muy importante que estábamos hablando un poquito ahorita, y son los niveles de vitaminas. Entonces esos nervios se alimentan de vitaminas y especialmente de la vitamina B12. Entonces uno puede tener en esencia de pronto una radiografía más o menos bien, simplemente con una artrosis, o tener una electromiografía no tan comprometida, y resulta que lo que le están faltando es nutrientes a esos nervios. Entonces les falta vitamina D, les falta vitamina B12, entonces realmente les falta todo esto que les aporta lo que les hemos dicho tanto del aceite de coco. Algo que les iba a comentar también que es muy fácil y es la canela. Hay estudios que dicen que la canela ayuda a mejorar el metabolismo y el azúcar, y eso mejora la neuropatía diabética. Incluso en algunos países se comercializa la canela en cápsulas porque es lo que nos ayuda a metabolizar. ¿Y cómo descubrieron eso? Algo muy bonito, con el pan danés, porque el pan danés tiene canela, como los rollitos de canela que uno a veces ve en las panaderías, y ellos descubrieron que esas personas, a pesar de que comían mucho pan, no tenían tantos problemas de azúcar, y es el tema de la canela. Entonces esto es un llamado a realmente
a ir un poquito más allá, a reconocer qué nos estamos comiendo, con qué cosas naturales podemos tratar de evitar complicaciones y que no sea el cuerpo que nos hable cuando ya sea demasiado tarde con una amputación o con un infarto. A veces los médicos hay médicos que son muy fuertes para decir las cosas, hay otros que tratamos de endulzar las palabras. Realmente para mí no existe la prediabetes ni el preinfarto. Usted es diabético o tiene una enfermedad cardíaca, entonces o usted tiene un trastorno de carbohidratos, pero a veces cuando al paciente le suavizamos tanto la píldora de decirle que es prediabético, no entra en conciencia porque dice, no, es que yo apenas es como un pasito antes. No, cuando se diagnostica la diabetes, los estudios dicen que la persona ya llevaba 10 años teniendo problemas en su cuerpo a raíz del azúcar, entonces ya se le venía dañando la retina, ya se le venía dañando el nervio periférico, los vasos sanguíneos. Entonces a veces no esperemos a que nos den un diagnóstico de prediabetes o preinfarto para empezar a tomar conductas, sino hagámoslo de forma preventiva y si ya nos dieron ese anticipo, pues empecemos a botar toda la batería para tratar de sanar nuestro cuerpo. Conexión. Conexión. Seguimos hablando de dolor. Mi nombre es Diego Giraldo, yo soy odontólogo del Parque de la Salud Dr. Rojas en su sede Dos Quebradas. ¿Y por qué seguimos hablando de dolor en odontología? El dolor es el motivo más frecuente por el cual los pacientes acuden aquí a odontología. Y es por eso que es tan importante que nosotros como odontólogos empecemos a analizar e interpretar ese dolor. Empecemos a sacarle el tiempo al paciente, a hablar con él, que él nos cuente cómo es ese dolor. Preguntamos por duración. ¿Hace cuánto le duele? ¿Hace 3 meses? ¿Hace más de 3 meses? ¿Hace una semana? Para mirar si es un dolor agudo o es un dolor crónico. Empezamos a preguntarle su localización. ¿Dónde le está doliendo? Si sabe específicamente qué diente está molestando, supremamente importante. Preguntamos si sabe cuál es la razón de ese dolor, si le duele a lo caliente, si le duele a lo frío, a lo dulce, a lo ácido. ¿Qué hace que el dolor se intensifique? ¿Para qué hacemos todo este análisis? Para poder determinar cuál es de verdad la razón de ese dolor y poder tratarlo. Porque si nos equivocamos en nuestro diagnóstico podemos causar infinidad de problemas. También que es importante empezar a hablar con el paciente y preguntarle si ese dolor de pronto también lo puede relacionar con algún dolor en alguna articulación, algún problema en alguna vértebra, si tiene relación o no con algún órgano, porque lo hemos dicho infinidad de veces, los dientes, todo este odontón se va a relacionar con todo nuestro cuerpo por todo ese sistema nervioso, sistema de articulación, todo nos va a integrar al cuerpo humano y por eso podemos referenciar tantos dolores en boca en nuestro cuerpo y viceversa, un dolor en nuestro cuerpo que se repercute en nuestra boca. Yo empecé hablando de que el dolor es el motivo más frecuente de consulta. Y eso es algo que tenemos que cambiar de raíz. No vengan al consultorio cuando ya hay dolor, cuando ya hay algún problema. Vengan antes, prevengan el dolor. El dolor nadie lo quiere soportar. Porque no pueden venir antes, nosotros los valoramos y manejamos muchos tratamientos, manejamos muchas prevenciones para evitar ese dolor. Bueno, hoy estamos con el doctor Raúl, él nos va a hablar un poco también de todos estos dolores que se pueden localizar en nuestro cuerpo y cómo los podríamos relacionar también en boca. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias. Muy importante lo que me está diciendo el doctor, porque una de las cosas que uno más encuentra en consulta es cuando el paciente llega mal diagnosticado de migrañas y hoy en día le llamamos migrañas a cualquier dolor de cabeza. En la mayoría de los casos, cuando tenemos paciente con lo que nosotros llamamos cefalea tensional, que es ese dolor que se irradia en la parte de atrás de la cabeza y se alcanzan a congestionar toda esta zona cervical, yo a la mayoría de los pacientes los trato de remitir a valoración odontológica y especialmente para que podamos mirar lo que está sucediendo con la articulación temporomandibular. Entonces muchos pacientes le dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver?
Entonces ya empieza uno como a explicarles qué sucede con toda esa carga dinámica en el proceso de la mordida, qué pasa a través de toda esta incisión del músculo esternocleido aquí al trapezoide y cómo rebota la zona de los pares craneales y desencadena en todo eso. Pero entonces sí sería muy bueno que conociéramos desde su perspectiva qué es lo que sucede a nivel de toda esa tensión cervical y cómo se empieza a generar como todo ese proceso entre la articulación temporomandibular y la cervical que desencadenan tanto dolor. Bueno, claro que sí, esta articulación funciona como un sistema de bisagra, ¿no? Tenemos un cóndilo que está inmerso en una cavidad glenoidea, todo el tiempo se está moviendo y eso nos genera lo que llamamos nosotros ATM, articulación temporomandibular. Esto va ligado a lo que es mandíbula, ¿no? Con todos sus odontones, todos sus dientes y el contacto frecuente entre dientes superiores con inferiores. Si no es un contacto armónico, si la oclusión no está bien como centrada, por decirlo así, y hay de pronto algunos contactos prematuros, una calza alta, un diente que de pronto se ha ido de su lugar, empezamos a tener una mordida diferente y empiezan los dolores de cabeza, empiezan los problemas de las cefaleas. Por eso es tan importante que miren cómo está la boca, cómo está la mordida y desde ahí podemos empezar a trabajar todos estos problemas de cefaleas que son tan constantes. Muchos pacientes tienen o han tenido este año algún problema de dolor de cabeza. Vengan al odontólogo y miremos qué hay más allá de ese dolor de cabeza. Bueno, miremos, yo quiero ilustrar acá algo y es cómo funciona con estos pacientes que normalmente bruxan, que generan tensión y que hay mordidas especialmente en estados de estrés o durante la noche. Y es el mismo ejercicio, o hagamos la misma comparación, imaginemos que apretamos el puño y lo mantenemos apretado durante 6 horas. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con todo el músculo del antebrazo? Va a empezar a doler, va a empezar a haber distrofia muscular. Entonces lo mismo sucede acá, hacemos la presión, estamos toda la noche haciendo fuerza y empieza a congestionarse todos los músculos cervicales y entonces la presión entre estas vértebras empieza a aumentar. Empiezan los discos a embombarse, empiezan a pinzar estos nervios y entonces el dolor se irradia por todo el trapecio, parte de los hombros. Y muchas veces hemos encontrado pacientes que refieren dolor de hombro, dolor cervical por una congestión mordida. Entonces, sí es muy importante cuando hablamos de dolor a nivel cervical, no solo la valoración que hacemos por quiropraxia, no solo la descompresión, no solo la terapia neural o la terapia con ventosas que nos ayuda a liberar toda esta tensión muscular, sino que también tengamos en cuenta que liberar y descomprimir, pero además de eso recibir un tratamiento y un acompañamiento adecuado a nivel temporomandibular nos va a ayudar bastante en ese proceso en el manejo de dolor. Bueno, claro que sí. Hemos hablado infinidad de veces de todas las conexiones que hay entre cada órgano dental con cada órgano de nuestro cuerpo, con cada vértebra, con cada articulación. Por eso es que es importante mirar qué está pasando en el cuerpo para después ir a buscar en boca si también hay algún inconveniente. Hemos hablado, digamos, de la relación que tenemos en todos nuestros dientes centrales, tanto superiores como inferiores, con todo nuestro sistema reproductor, con todos nuestros problemas en riñones también son muy frecuentes. El doctor dice infinidad de veces, las cordales, en las cordales está la conexión con el corazón, el infarto duele en la cordal. Es importante que se dejen analizar, es importante tomarse una radiografía panorámica para mirar cuál es su posición. También podemos encontrar infinidad de relaciones no solo en dientes, la lengua también nos habla, de cómo está el estómago, cómo está el riñón, cómo se está viendo la digestión del paciente, tan solo mirando cómo está el estado de la lengua. Entonces, vengan, nosotros hacemos las consultas cada vez que ustedes asisten aquí al Parque de la Salud, son revisados por odontología y aquí les hablamos de un panorama totalmente grande en el que podemos darle de pronto una solución diferente al manejo que se frecuenta de estas patologías, mirando también cómo le podemos dar solución desde la odontología a todo esto que ustedes pueden presentar. Miren, esta misma relación la vemos nosotros con la quiropraxia y con el sistema osteoarticular. Muchas veces
los pacientes que le refieren a uno dolor articular que no ha sido prediagnosticado, que el paciente no obedece a una enfermedad reumatológica o sistémica. Entonces empezamos a indagar sobre muchas cosas a nivel de alimentación. Y es increíble ver cómo muchos de esos trastornos de dolor osteoarticular están relacionados con la función hepática. Miren, muchos problemas de dolor de hombro derecho, por ejemplo, viene reflejado desde un problema hepático. En la mayoría de los casos, un paciente que tiene un dolor de hombro derecho injustificado, no hay lesión o traumatismo evidente, mandamos una prueba de hígado graso y le encontramos una ecografía, encontramos un hígado graso y resulta que esa es la causa de ese dolor de hombro. Yo admiro mucho la práctica médica del doctor Raúl Andrés Londoño porque desde mucho tiempo, cuando él empieza con nosotros, que lleva varios años, él que dijo con odontólogos, lo que ha descubierto, lo que ha permitido, pero adicionalmente con ecografía, porque a él sí le puede llegar un dolor lumbar y él siempre nos dice, no, yo lo miro con ecografía también, qué tal que sea un cálculo en un riñón o una patología por allá, o qué tal que sea un problema aquí odontológico, eso es lo que me está llevando. Eso es 4 ojos, ven más que 2. Ese es el proyecto nuestro en los parques de la salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.